En la sección anterior, Richard, hablamos de todo este entramado que tiene el presupuesto complementario que han aprobado en el Congreso Nacional, que Viento lo ha llamado como reformulado. Pero yo tengo una preocupación, inclusive lo estuvimos hablando con Héctor hace unos días, la sostenibilidad de esto. Porque si el año que viene, en el 26, si crean todas estas condiciones para que el próximo año sea el mismo presupuesto, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, ¿Vendrá una reforma fiscal? lo de la reforma fiscal yo ¿Y de creo cuánto, de qué número estamos hablando? Porque pasa los 250 mil millones de pesos. sí, este año va a ser 3.5% del PIB, el déficit. Y el déficit obviamente se financia con deuda nueva. El problema que yo veo con esto es que ya estamos teniendo unos niveles de déficit fiscal muy elevados. Déficit fiscal es que los ingresos son mayores, los gastos mayores que los ingresos. Entonces, estamos teniendo unos niveles de deuda, de endeudamiento muy elevados. Eso afecta la factura de intereses, pues mientras más tú te endeudas a tasas altas, como las que estamos viendo ahora, pues más alta es tu factura de intereses. Y mientras más alta es tu factura de intereses, la cual tú tienes que pagar sí o sí, pues menos dinero te da a ti para inversión social o para inversión en obras públicas. Y con el tema de la reforma, yo entendería que no va a haber una reforma tributaria, porque el presidente dijo que no la va a haber. Entonces yo confío en que el presidente no se va a desdecir. Y creo que si hubiese una reforma de cambio de impuestos, antes de eso hay que hacer algunas cosas para mostrar que el gobierno realmente está consolidándose fiscalmente. O que va a reducir el gasto. ¿En qué Claro, dirección? bueno, el gobierno debe comenzar a, revisar esas pensiones especiales que hay, Ah, ñeñe. frenar el aumento de la nómina, o sea, ha aumentado la cantidad de empleados y los salarios, pero tú no ves una mejoría de los servicios, todo lo contrario, tú ves un retroceso en todos los servicios, en educación, en salud, 911, servicio de agua potable. Entonces, Aumento de subsidios. aumento de subsidio, tú tienes que revisar eso, quiénes son los que realmente merecen esos subsidios, que me parece que está siendo muy distorsionado. Y lo otro es que el sector eléctrico, el año pasado se llevó en 2024 1.700 y tantos millones de dólares, este año debe andar por la misma magnitud o un poco más. Entonces, hasta que tú no tengas recursos para tratar de reducir las pérdidas de electricidad y reduzcas el hoyo financiero que tienen las EDES, pues yo creo que el gobierno no debe pedirle sacrificios adicionales a la población que paga impuestos. Pienso que no sería correcto desde el punto de vista político que el gobierno haga eso. Sí estoy de acuerdo en que hay que elevar la presión fiscal, es decir, hay que elevar el cobro de impuestos en República Dominicana. Somos el segundo país de Latinoamérica que cobra menos impuestos en proporción de su economía. Eso es una anomalía que nos está pesando. Una distorsión, sí. Una distorsión, nos está pesando de hace tiempo. Pero yo creo que cualquier pacto por aumento de impuestos, por aumento de la fiscalidad, debe ir acompañado de un compromiso visible, creíble, de parte del gobierno de que no se va a festinar, no se va a gastar de manera irresponsable el dinero de la población. No tengo mucha esperanza de esto, porque bajar el gasto en subsidios que hace el gobierno sociales, que no son focalizados, son generalizados, las pensiones, que es una actividad del presidente de la República, porque eso es de él. Ese tema de las pensiones es de él. Y segundo, la baja inversión en infraestructura, que parece que los planes que tiene no han anunciado obras nuevas, sino que son las mismas viejas que se vienen arrastrando. Sí. Entonces parece que no hay muchos planes de reducir gastos, sino de buscar algo más. Es que siempre se ha dicho, o sea, para tú hablar de impuestos, de aumentar impuestos, la calidad del gasto hay que revisarla. Porque ¿impuestos para qué? O sea, más cuarto para qué. Para ese tipo de gasto que estamos viendo, la gente no está de acuerdo con eso. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo, ese presupuesto complementario, cuando cierre el año nos vamos a dar cuenta qué habrá pasado con el dinero, ¿verdad, Richard? Y si sobra o no sobra. Pues esa parte. Ahora, en medio de ese presupuesto complementario y todo ese interrogante que tenemos nosotros, la gente está muy preocupada por el alza del dólar, Richard. ¿Qué tú piensas? Primero, ¿qué es lo que está provocando esto? Y segundo, ¿cuáles son las perspectivas? Por lo menos para cerrar el año. Miren, yo nunca en este país es difícil uno hacer proyecciones de cambios en el precio del dólar. Sí, porque pasan muchas cosas y uno puede equivocarse. Actualmente estamos viendo un dólar que ha subido bastante. Si lo vemos desde mayo hasta final de agosto, el precio del dólar en Dominicana ha subido un 7%, un 6.5%. Es mucho.
recordemos que en el primer trimestre del año el precio del dólar subió un 5%, luego se desplomó en el segundo trimestre. Y bueno, después de mayo, en junio, No ha comenzó a parado, subir no ha y, parado. y estaba alrededor de 62,5 ahora mismo, 63. Sucede que el Banco Central hace unos días, hace unas semanas, liberó dinero del encaje legal para préstamos. Yo vi ayer que publicaron que se ha dado más o menos como un 40% de 81,000 millones liberados. Hay alrededor de 35,000 millones que están ya desembolsados en manos de la gente. Cuando pasa eso, el dinero del encaje legal es dinero que tienen los bancos guardado en bóvedas del Banco Central. Cuando tú liberas ese dinero, tú estás lanzando pesos a la calle. Junto a otras cosas que ha hecho el Banco Central, eso ha aumentado la cantidad de dinero circulando en la calle, de pesos. Cuando eso pasa, el precio de los pesos baja. El precio del peso o de la moneda es la tasa de interés. Cuando baja la tasa de interés, en especial la tasa de interés pasiva, tasa de interés pasiva es la tasa que usted, que lo está viendo en su casa, tiene un dinero y lo coloca en un certificado bancario en el banco, claro, o en una cuenta de ahorro y le pagan una tasa de interés. Cuando esa tasa de interés baja, mucha gente lo que hace comienza a decir, no me sale rentable guardar. Y digo inversionistas también, gente que maneja mucho dinero. Vamos a comprar dólares. Sí, porque es un tema de volumen también. Claro, entonces tú dices, bueno, el retorno de mi inversión en pesos, un certificado, está bajando, déjame comprar dólares. Entonces mucha gente comienza a comprar dólares, comienza a subir el precio del dólar, más gente ve eso y comienza a comprar más dólares. Los bancos hacen eso, inversionistas privados hacen eso, puestos de bolsa, mucha gente comienza a comprar dólares. Entonces eso presiona el alza del dólar. Cuando las tasas de interés van bajando, el dólar sube. Eso es lo que está generando el alza que hemos visto los últimos quizás... Esa es la razón de ahora. 2 meses, mes y medio. Esa es la razón de ahora. Yo entiendo que cuando el Banco Central vea que ese aumento es preocupante, porque ellos tienen unas medidas para saber hasta dónde se tolera y hasta dónde no, exacto, pues el Banco Central va a hacer, la tasa pasiva, claro, operaciones de mercado para reducir la cantidad de dinero disponible en la calle, lo cual obviamente baja la cantidad de dinero en la calle, sube su precio, que es la tasa de interés. Y bueno, eso hace que el dólar no aumente tanto o incluso pueda bajar. O lo frena a donde ellos quieren llevarlo también. O lo frena o lo baja. Puede ser una estrategia. Claro. El año antepasado, en 2023, el dólar se mantuvo prácticamente fijo durante 6 meses, hasta final de año. Porque es una estrategia del banco mantenerlo así. Yo creo que el dólar debe cerrar este año en alrededor de 64 pesos. ¿Alrededor? De 64 pesos. Es más o menos la consistencia con el marco llamado marco macroeconómico, que es un documento de consenso para hacer presupuesto y para orientar a la ciudadanía en cuanto a políticas públicas en el presupuesto, ¿cómo lo estimaron ellos en el presupuesto del 25? El marco macroeconómico mandaba que había un promedio como de 63 pesos por dólar en el año. No te dice el monto va a ser tanto, a final de año. Ya eso no se menciona, antes se mencionaba. Entonces, cuando uno ve ese promedio, uno puede calcular que más o menos a fin de año debe estar por 64. 64. En cierre. Que es un número bastante, que no es un número descabellado. 64 a fin de año, cuando uno lo compara con el cierre. Siendo conservador. Sí, y yo creo que el banco va a hacer cosas para que pase eso. Va a reducir la cantidad de liquidez, eso va a generar un aumento un poquito de las tasas de interés. Dirá el pueblo si recogen los cuartos, ahora que la gente dice que no hay cuartos en la calle, se pone más dura la situación. En economía todo tiene su parte buena y parte mala. Exacto. Entonces, bueno, si queremos tener tasas altas y dólar estable o bajando, lo hacemos así. Eso tiene el componente de que frena el crecimiento económico. Claro. Y entonces, ahí vamos a la otra variable. Los estimados de las autoridades con el crecimiento económico. ¿Cómo tú crees que terminará el crecimiento económico el año? Yo creo que si no pasa nada extraño, porque a veces aquí hay sectores que crecen muchísimo y uno no lo entiende completamente. República Dominicana en 2025 debe crecer alrededor de 2.7%, 2.6%. El crecimiento, 2.7%. Que es menos de la mitad de lo que habitualmente se crecía en los gobiernos de Danilo Medina. Y que las autoridades estimaban aquí que íbamos a tener un crecimiento, que estábamos hablando, 4 ahora que hablamos. 5, después 4,5, después 4, después 3,5, después entre 3 y 3,5. Yo creo que hay que seguir bajando la estimación y ponerla más alrededor de 2,5%. Oye, eso. Entonces significa que si tenemos un crecimiento económico a la mitad de lo que la economía dominicana tradicionalmente traía, significa que tenemos más pobres. Claro, porque si tu economía no crece,
tú no generas tantos empleos como deberías. Pero quizás no crecer, Richard, sino mantenerse, para no tener el mismo ingreso. Lo que pasa es que pero si tú bajas, entonces me imagino que... no vamos a bajar. El tema es que República Dominicana siempre crece entre 5 y 6%. Entonces, cuando tú creces la mitad, tú estás muy mal. No es que estás decreciendo, no es que estamos No, en en términos una crisis. absolutos no estamos en una crisis. Pero tú estás creciendo muy poco para lo que tú habitualmente haces. Entonces, eso implica menos cantidad de empleo que Eso se iba a crean. preguntar, ¿qué tanto influye la creación de empleos? Claro, se vuelve más lenta, hay menos empleo y, bueno, obviamente los salarios suben menos y eso evita que más gente salga de la pobreza. Y desde el punto de vista de ustedes, vamos a decir del partido, y los economistas, como se manejan ustedes, no le preocupa mucho el endeudamiento. Es manejable. ¿Cómo va esto ahora? ¿Cuánto se estará pagando de intereses de la deuda? Bueno, en 2025 y no hay un cambio, un ajuste de eso en el presupuesto reformulado. En 2025 está presupuestado pagarse alrededor de 295 mil millones de pesos. Lo presupuestado. Que eso es 3.7% del PIB. Para referencia, el gasto individual más grande que tenemos es el del presupuesto para educación, 4% del PIB. Sí. Aquí estamos hablando de 3.7. El año que viene va a ser mayor. O sea, que es un monstruo. O sea, que nosotros estamos gastando muchísimo dinero. Somos de los países que más gastan en pago de intereses en proporción de los ingresos que recibe. De cada 100 pesos de impuestos que recaudamos, este año vamos a pagar de intereses 24 pesos. Wow. Es muchísimo. Yo creo que eso es algo que debe preocuparnos y ocuparnos como país. El tema del tamaño de la deuda, uno lo tiene que evaluar a la luz de qué tanto está en pesos en dólares, qué tan, El crecimiento. cómo va el crecimiento económico, qué tan maduro, o sea, qué tan extenso es el periodo de pago de esa deuda. A mí no me preocupa el tamaño de la deuda, me preocupa es la factura de intereses que genera esa deuda. Y yo creo que el país debe abocarse, debe comenzar a exigir, uno, control de gasto público. Mientras más se gasta, más hay que financiar deuda, y mientras más se financia deuda con tasa de interés tan alta como la que tenemos ahora, pues más cara va a ser la factura de interés. Y dos, exigir que cada peso que se gaste genere productividad, en el sentido de que si estamos gastando dinero en profesores, bueno, que el servicio de educación mejore. Si estamos gastando dinero en hospitales, bueno, que mejore el servicio de salud, claro, que mejore el 911. Que mejore el agua. Antes estaba llegando agua en la capital 5 veces a la semana. Ahora está llegando 2 veces a la semana. La queja de los barrios es impresionante. Sí. Entonces nosotros necesitamos ver como ciudadanos, y es lo que exige el PLD, una mejora en la productividad de los trabajadores públicos, de los servicios públicos, que por lo menos lleguen a como se dejaron en 2020. Bueno, Richard, y hablando un poco de política ahora, porque tú eres miembro del comité político del PLD. Esta línea opositora que ustedes llevan, que se nota, un PLD muy activo toda la semana con ruedas de prensa y cosas así, obedece a una estrategia. ¿Tú puedes explicarnos qué es lo que hay planteado ahí? El PLD está en un proceso ahora mismo de crecimiento. Primero validación de su membresía y luego de crecimiento. Y el PLD yo diría que despertado. El PLD es el partido que está para visibilizar y representar las causas sociales, los problemas que le agobian a la gente. Nosotros también los padecemos como dirigentes del PLD. Entonces, la meta del PLD no es solamente hacer oposición, hacerla con datos, con elegancia, muy sosegado, pero también decirle a la población que hay un PLD que está pendiente de sus problemas, que lo sufre, que está dispuesto a visibilizarlo y que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para forzar al gobierno a que cambie ese ambiente de no hacer nada, de hacerlo todo mal, y que trate de mejorar un poco los servicios que está recibiendo la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos todos los lunes una rueda de prensa, denunciando y proponiendo, haciendo propuestas para mejorar lo que denunciamos. Voceros como yo, Soraima Cuello, Iván Lorenzo, Elías Cornelio, Johnny Pujol, que es nuestro secretario general, don Temo Montaz, Luis Reyes Santos, Melanio Paredes con el tema de educación. Pues estamos toda la semana, durante varios de la semana, explicando, denunciando y también diciendo las cosas malas que está haciendo el gobierno, pero dando propuestas de cómo mejorar. Y el presidente Danilo Medina, que es el presidente de nuestro partido, y yo creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido República Dominicana desde el gobierno de Bosch, pues todos los domingos en las asambleas provinciales que estamos haciendo por todo el país como partido, aprovecha para lanzar críticas
hacer comparaciones y también para recomendarle al gobierno cosas que él como estadista las hizo bien, que el gobierno puede llevarse esos consejos. Lamentablemente se ha caído en una dinámica de parte del gobierno de responderle con frases, a veces con cosas que no son reales, y yo creo que eso no es sano para el debate. Yo creo que de Danilo Medina se puede aprender mucho, deberían consultarlo frecuentemente, hay muchos problemas económicos, tanto macroeconómicos como de ejecución del gasto, y yo creo que Danilo Medina, por su ejercicio de gobierno, por los resultados que dio en sus 8 años, debe ser el referente que el gobierno tome para asesorarse. Bueno, Richard, te agradecemos esta oportunidad de compartir contigo esta excelente entrevista, bastante edificante de estos temas. Y bien económicos. digerido, bien digerido. Y como que nos afinamos bien para que la gente lo pueda entender, porque esa es la finalidad de este programa, de que la gente oiga los temas y que se pueda hasta cierto punto orientar y hasta educar y entenderlo para que pueda reflexionar mejor. Y te agradecemos porque es muy significativo cuando tú encuentras jóvenes que manejan estos temas y que pueden explicarlo de esa manera. Te agradecemos sinceramente tu participación aquí en el programa. Muchas gracias, Richard.